Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Ningún mero hombre jamás se sentiría sobre el trono de David. Así ha dicho Jehová del rey Conías: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá, hasta que venga Silo. Lo dijo el patriarca Jacob, lo profetizó, y dijo que a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en su sangre de uva su manto. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Profetizó poéticamente, ¿verdad?, el patriarca Jacob. Después de toda la desobediencia y fracaso de los reyes de Judá y el pueblo judío, alcanzando aún al Nuevo Testamento, cuando Jesús lloró al mirar la ciudad de Jerusalén. Se montó en el pollino de un asna, entrando en Jerusalén, pero los que le alababan aquella vez le rechazaron y le crucificaron una semana después. Los suyos no le recibieron. Él volverá como el león de la tribu de Judá, y a él pertenecerá el cetro, y reinará sobre un Israel obediente ya. Se establecerá en un reino milenio de abundancia y prosperidad, bañado en leche y vino. Él estuvo sobre el monte de la transfiguración,
resplandeciendo su rostro como el sol, en una brillantez divina, sus vestidos resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede blanquear, dijo Marcos. Sus ojos más rojos que el vino, sus dientes más blancos que la leche, y Él es alzado sobre toda bendición y alabanza, dijo el pueblo en el tiempo de Nehemías. Lo verás en capítulo 9, versículo 5. Los levitas animaban al pueblo, diciéndoles que se pongan de pie. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Nos está avisando aquí el coro que está delante del pueblo, que aún nuestras alabanzas jamás logrará llegar al nivel en que Él está alzado. Un nivel digno de Él. No siempre nuestra alabanza no llega al nivel de la dignidad que Él merece. Muy buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora yo quisiera repetir los comentarios del programa pasado, por una parte, porque lo veo tan importante que el obstáculo que fue la idolatría en Israel fue siempre un problema, siempre un obstáculo en el pueblo. Mi primera pregunta es entonces que si aparece en la época de la iglesia, ¿tenemos idolatría en la iglesia? Como hubo en Israel, siempre un obstáculo. Yo lo hallo difícil creer que Israel fue tan dispuesto a entrar en la idolatría, y puede ser que la iglesia está completamente libre de este fallo. La idolatría fue un pecado prominente en Israel. Admiro de cuántas veces aparecía y reaparecía en su historia, y tenía que ser corregida. Y otra vez, pregunto si hay idolatría en la iglesia en esta época. Piénsalo. Vamos a tomarlo en serio. Vamos a examinar lo que se llama la iglesia en el siglo XXI. Y pues sí, hay los que se llaman cristianos que se arrodillan delante de imágenes y estatuas pensando que están rezando a santos. La Biblia demuestra que santos como Pablo, Pedro y Juan no permitieron que el pueblo les acreditara con los milagros hechos. Y un ángel en el libro de Apocalipsis no permitió que el apóstol Juan se inclinara delante de él. Adora a Dios fue su reprensión, y a Él solo. Mencionaré otras formas más engañosas todavía de que debemos tener mucho cuidado, que mucho más engañoso, digo, que inclinarse físicamente delante de figuras de hombres o mujeres, es al poner confianza o amor en cualquier persona o cosa, más que la damos a Dios. Y si lo hacemos, lo hacemos un ídolo. Las palabras de Cristo fueron:
Escucha, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Al amar a cualquier persona, de la misma familia aún, más que a Cristo, ¿estamos hablando de la idolatría? Te aseguro que sí. Si decimos que amamos a Cristo y somos sus discípulos, ¿cómo vamos a desobedecer sus mandamientos, como lo que acabamos de leer? Seríamos hipócritas. También he mencionado que podemos formar un Dios, y esto yo lo veo todavía más peligroso, más sutil. Formar un Dios en nuestros pensamientos que sea un ídolo pensando que es el Dios verdadero y no es el Dios de la Biblia, el Dios que las Escrituras revelan. Formamos en esta forma un concepto falso de Dios. Algunos lo hacen reaccionando a un sueño quizás, a una visión o una revelación particular. Nuestra revelación del Padre y del Hijo tiene que venir solamente y directamente de las Escrituras. ¿Me han escuchado? Esto es tan importante que lo voy a repetir. Nuestra revelación del Padre y del Hijo tiene que venir solamente y directamente de las Escrituras. El diablo es experto en el engaño, mucho más listo que nosotros, mucho más inteligente. Fue creado como un ángel y uno de los principales ángeles, creado por Dios. Y él mantiene las mismas capacidades como cuando fue creado, aunque ha caído del cielo. Pero él es muy inteligente y nosotros no somos competición para él. Tenemos que estar dependientes de Dios para poder vencer en esta batalla. Por lo cual él intenta de engañarnos sobre la naturaleza de Dios. El diablo es experto en el engaño. Cuidado, por el aviso que ya os he dado, que fue, en otro programa, podemos cultivar concepciones erróneas, usando la imaginación o por buscar un Dios de conveniencia, un Dios que se sujeta de nuestro estilo de vida, es compatible con nuestro estilo de vida. Esta fácilmente sea un Dios falso o se conforma a nuestros deseos. Dios ha escogido revelarse a nosotros por medio de sus Escrituras, y es peligrosísimo desviarnos de su palabra escrita. Toda la idolatría empieza en la mente y después es construida físicamente. Entonces concluimos que sí hay idolatría en la iglesia. La misma tentación que tuvieron los judíos, el pueblo de Israel, y constantemente estaba cayendo en la idolatría. El peligro sigue en esta época y personas caen en la trampa. La idolatría, repito, empieza en la mente. Formamos un Dios mentalmente y entonces mucha gente lo construye físicamente. Ahora, vamos a empezar el capítulo 23 de Jeremías, hablando de un rebaño llevado al error.
La primera palabra en este capítulo 23 es ay. Y cuando la palabra de Dios dice ay, debemos prestar mucha atención y no tomarlo ligeramente. Pues vamos a leer de un rebaño llevado al error, de capítulo 23 de Jeremías. También dice que vendrá un rey de justicia, gracias a Dios. Versículo 1. Ay de los pastores. Ay, ves la palabra, la primera palabra. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Fíjate esta obra que Dios va a hacer. Va a recoger las ovejas esparcidas en todas las tierras a donde las eché, dijo Dios. Y las haré volver a sus moradas, a Israel, al pueblo o la tierra que Dios ha dicho es su propia tierra. Israel no pertenece a ninguna nación humana. Israel está allí por el permiso de Dios. Alguien que debe cuidar la tierra de Dios. Dios ha elegido esa tierra. Ese es donde mandó a su hijo, al Belén, para nacer allí, que le envía a Egipto y después a Galilea. Y allí en Galilea él se identifica con el pueblo nativo de esta, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Provincia? Una provincia despreciada por lo demás, por los judíos, por ejemplo, por los otros pueblos judías. Bien, pero ahí quiere estar Jesús, y allí escoge sus discípulos, se identifica con ellos por su mismo nombre, que lo usamos hasta el día de hoy, Jesús de Nazaret. Él elige ser llamado Nazareno de Galilea. No se avergüenza de ese título. Se identifica con ellos, los llena con su espíritu y les manda a llevar su palabra a todo el mundo. Bueno, no debo desviarme tanto de la lectura aquí. Yo mismo recogeré, dice Dios, el remanente de mis ovejas de todas las tierras. Los haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. 4, versículo 4 ya. Y pondré sobre ellas pastores que las apacientan. Está diciendo verdaderamente. Y no temerán más ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Que dijo Jacob, hasta que venga Silo. Y de él está hablando la escritura aquí en Jeremías. Levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá y Israel
habitará confiadamente. Podemos comprobar todo lo que está diciendo aquí en el Nuevo Testamento por las enseñanzas del apóstol Pablo. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, es Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, porque tendrán que decir otra cosa, sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte. Está hablando de Babilonia. Y de todas las tierras a donde yo los había echado. Está hablando más allá aquí de Babilonia. Y habitarán en su tierra. Nos conviene hablar de esto, amigo mío. Ese es un estudio muy interesante que tenemos que ver en estos días, porque se está cumpliendo esta palabra, la profecía de Jeremías, ahora mismo. El Señor siempre ha visto a Israel como una manada de ovejas necesitadas de cuidado. Las ovejas no se manejan bien solos. Y los que están encargados de su bienestar son llamados, ¿qué? Pues pastores. Tenemos la misma terminología en el Nuevo Testamento, donde a los pastores también se les llama ancianos y obispos. Literalmente, la palabra obispo quiere decir supervisores en la iglesia. Y Pedro, siendo él mismo un anciano, les ruega que cumplan con su oficio. Escucha sus instrucciones del gran discípulo Pedro. Apacentad, dijo él, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, no por dinero, no por salario deshonesta, sino con ánimo pronto, desde el corazón, pues. No como teniendo, otra cosa, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Escucha esto bien. Está prohibiendo Pedro aquí que el pastor o el obispo o el anciano tenga señorío sobre los que están a su cuidado. Ellos están allí para cuidar a la grey de Dios, no para señorear sobre ellos en ninguna manera. Es una cosa que me da asco cuando ve hombres que se creen capaces de gobernar las vidas de otro. ¿Sabe por qué me da asco? Porque esta es una característica que viene del diablo, no de Dios. La persona que cree que puede mandar a otro ser humano que es igual que él, es una persona engañada por el diablo. Es una cosa diabólica manipular la vida de nuestros co-cristianos, puedo decir, nuestros hermanos en la fe. Están ahí para cuidarlos, no para mandarlos. Si quieres estudiar esta porción, sería muy bueno que lo haga. Yo quisiera que todo el rebaño de Dios supiera y viviera de acuerdo con lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Te animo, hermano mío, leerlo, especialmente si tú eres un pastor
o uno que tiene responsabilidad en la iglesia. Las tres cosas mencionadas aquí, pastor, tres títulos son, pastor, anciano, obispo. Ellos llevan el mismo oficio. No está hablando de tres oficios aquí, está hablando del mismo que tienen estas características como pastor para guiar la iglesia. Guiarle, va adelante, un líder, uno que da el ejemplo. Luego el anciano demuestra que esta persona debe ser uno que tiene un poco de experiencia en la vida. Y el obispo es el mismo pastor y anciano que sobrevé, que cuida, mirando los peligros o otras cosas que pueda pasar en la iglesia también, positivamente. Les puede ayudar, él puede ver cuando un mover del Espíritu Santo está aconteciendo, así que positivamente y negativamente. Es un obispo, un supervisor. En el versículo 4 de lo que hemos ya leído, Pedro apunta a Cristo. Lo que acabo de leer en 1 de Pedro 5. Hemos leído versículos 2 y 3, las instrucciones a los pastores. Luego versículo 4, Pedro apunta a Cristo como el pastor principal. Si lo quieres ver, también lo voy a abrir aquí en mi Biblia para que vemos de lo que estoy intentando de decir aquí. ¿Dónde estamos? Estamos en capítulo 5 de 1 de Pedro y versículo ahora 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, este es Cristo, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay algo especial para los pastores que gobiernan bien, por los pastores, obispos, ancianos en la iglesia. Si ellos no señorean sobre la grey, sino los protege, los cuidan. Apunta a Cristo como el pastor principal. Él es el buen pastor. Él enseñó sobre esto. Él es el pastor de Salmo 23. Y en Juan, creo que es el capítulo 15, él dice, yo soy este buen pastor. Con un corazón de compasión por la manada. Mientras él caminaba por los pueblos y ciudades de Galilea ministrando a las multitudes en Mateo 9:36, no solamente en Galilea, sino en Jerusalén y Judea. Él tuvo compasión de ellas. Qué bueno es tener el príncipe de pastores dando el ejemplo de compasión a todo pastor que pueda levantarse para cuidar a la grey. Él tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta fue la situación de los judíos en el tiempo de Cristo. Y debían tenido un pastor, pero como en este pasaje en Jeremías, así en Jerusalén en el tiempo de Cristo, les faltaba un buen pastor. Hombres solamente que querían manipular, que querían aprovechar, tomar ventaja de las ovejas. Estas no valen para el reino de Dios. Por lo tanto, no es de extrañar que Dios pronunciara un ay sobre los 4 reyes que hemos estudiado en los capítulos 21 y 22. ¿Cuáles? Reyes de Judá.
El primero, Joacaz. El segundo, Joacim. Tercero, Jeconías. Este es lo que se llama también Conías. Y hemos hablado de él. Y el último es Sedequías. Algunos fueron esparcidos como resultado de la idolatría de los reyes. Este es el ejemplo que les dio los reyes, andar en idolatría. Y otros fueron llevados a Egipto y destruidos allí. El capítulo empieza exponiendo a los que se aprovechaban de su posición para ejercer poder sobre los ciudadanos. El pueblo no era posesión de cualquier rey terrenal, sino de Dios mismo. Israel pertenecía a Dios. Igual las ovejas, los creyentes, los miembros de la iglesia son de Dios y no del pastor. Hay una palabra hebrea repetida en el versículo 2. Dice, no os habéis ocupado de ellos. Yo me ocuparé de vosotros. Se lo dice en la Biblia de las Américas, mejor que en este caso, mejor que en el Reina Valera. Vamos allí, por favor, un momento, en el nuestro libro de Jeremías, y estamos en capítulo 23, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice este versículo. Versículo 2. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado, es la palabra usada aquí. No os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo me ocuparé de vosotros por la maldad, ocupando pues en disciplinar a estos pastores, por la maldad de vuestras obras, declara el Señor. Ahora, la palabra diferente es esa palabra ocupar. Y aquí dice, no las habéis cuidado en Reina Valera. Yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Es una responsabilidad ser un líder en la iglesia. Y tenemos que tomarlo en serio por la compasión que tenemos por nuestros hermanos en Cristo. Dios se ocupará de darles la retribución de vida por su maligno liderazgo. Él lo hará porque ellos eran negligentes en ocuparse en el bienestar de la manada. Es una responsabilidad tremenda cuando estamos pensando de que hablamos del reino de Dios, que no hay una nación en la tierra de igual importancia para Dios como es la iglesia. Y el cuidado de las ovejas es una cosa casi que nos espanta, por lo grande que sea la responsabilidad. Pero no por eso huimos de este trabajo, porque alguien tiene que hacerlo y con la ayuda de Dios lo podemos hacerlo bien. Los babilonios destruyeron y expatriaron a muchos, llevándolos a Babilonia en el año 70 después de Cristo. Aquí hay una cosa que no está en la Biblia, pero pasó históricamente y tenemos que tomarlo en cuenta porque es algo que sucedió que tenía mucha importancia. El año 70 después de Cristo, 37 años después de su muerte, la manada, la misma por la cual Jesús tuvo compasión, fue esparcida por
los romanos invasores por todo el imperio romano fueron esparcidos y más tarde fueron a todo el mundo, donde han permanecido por casi 19 siglos. Por el esparcimiento del año 70, Babilonia llevó cautivo al pueblo y Dios les devolvió a su tierra. Pero el segundo esparcimiento en el año 70 llevó a la gente a todo el mundo, donde, repito, quedaron por casi 19 siglos, desde el año 70 hasta los principios del siglo XX. Este es muy importante. Proféticamente, bíblicamente y para la iglesia de hoy en día, tenemos que entender esto. Temo que algunos no lo entiendan y van en un error que no vamos a tratar en este momento, pero vamos adelante. Dios está dirigiéndose específicamente a ellos en los siguientes versículos. Como prometió en el versículo 3, Él está recogiendo un remanente de su grey desde todos los continentes, vemos. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán a todas las tierras. Esto no pasó en el tiempo de Jeremías y los que seguían a él, Ezequiel, Daniel. No pasó esto porque fueron a Babilonia principalmente y no a todas las naciones. A todas las naciones fueron después de Cristo, en el año 70, cuando invadió el ejército de Roma y los esparció. Abandonaron su tierra por el peligro que Roma estaba dando a ellos en aquel tiempo. Y Dios ahora, en esta profecía, en Jeremías, está hablando a este pueblo que está fuera de su tierra y en todo el mundo por tantos siglos. Le atrajo a la tierra de Palestina. Escúchame, Dios atrajo a la tierra de Palestina desde antes que empezara el siglo XX y hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Digo, esta profecía es actual, es para nuestros días. En aquel tiempo Palestina estaba en manos de los ingleses. Digo, la tierra de Palestina estaba en manos de los ingleses, que se la devolvieron a los judíos para que pudieran tener una patria, porque les había hecho falta, y caían en manos de sus enemigos, que intentaron de acabar totalmente con ellos, aniquilarlos de la faz de la tierra. Era la intención de sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Después, Inglaterra les entrega su tierra para que tenga un lugar a donde venir, un lugar que ellos mismos pueden sentirse que es de ellos y autogobernado por
ellos. Este pasó apenas en el siglo XX, después de ¿cuántos? 19 siglos de estar sin patria. Bueno, vamos a hablar de este lugar. En aquel tiempo Palestina estaba en manos de los ingleses, que la devolvieron a los judíos para que pudieran tener una patria. Bien, el Señor les favoreció con gobernantes sabios y compasivos en ese tiempo, formando una nación soberana por primera vez desde los días de Ezequiel. Estamos, hermano mío, viviendo en estos días. La nueva nación obtuvo una economía maravillosamente próspera. Israel sobrevivió a varios ataques y ahora está fuertemente establecido como nación, protegido por lo que ellos llaman una cúpula de hierro que intercepta electrónicamente misiles procedentes de naciones hostiles de alrededor. Un sistema que ha sido muy efectivo de inteligencia y un ejército bien entrenado. Y eso es lo que prometió el Señor. Y pondré sobre ellos pastores que les apacientan y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas. Yo sé que en nuestros días está todo eso siendo desafiado. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esta cosa. Según la palabra de Dios podemos saber, pero en la actualidad veremos cómo Dios lo hace. En el futuro, el Señor levantará un rey nuevo, justo, desde el linaje real del rey David, un hijo de David, y él reinará prósperamente como rey, no solamente sobre Israel, sino desde Israel. Él, dice, practicará el derecho y la justicia en la tierra, es decir, sobre la tierra entera. Esta es una profecía de la segunda venida del Mesías a la tierra. En su primera venida lo hizo con poder espiritual para salvar y transformar no solamente los corazones de los judíos, sino también los de los gentiles. Él volverá para reinar físicamente sobre todo el mundo desde Jerusalén. Habrá un majestuoso avivamiento por el cual Judá y todo Israel serán salvados y vivirán en paz. El apóstol Pablo nos informó que en su día, el apóstol Pablo, estoy hablando del Nuevo Testamento ahora, que en su día había un remanente de judíos salvados, escogido por gracia, dice, y él vio delante un tiempo en el cual, escucha, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esta es profecía del futuro. Y está en Romanos 11. Estúdialo, hermano. Este es importante para ti, para que lo sepas. Lo que Dios está haciendo con su pueblo. Romanos 11, 5 y 26. Y de acuerdo con muchas profecías en la Biblia, está escribiendo Pablo desde Isaías 59, 20. Y vamos allí a ver lo que dijo este gran profeta. Capítulo 59 y versículo 20.
Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Vamos a 45 de Isaías, y aquí vamos a leer versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. Está hablando de la salvación del alma. Es una salvación eterna. Esta no es física. Esta es espiritual. Cuando se habla de la eternidad, no está hablando de cosas físicas. Llegará el día cuando Israel será salvo. Y Pablo dice que todo Israel será salvo en aquel día. Y hay muchas profecías. Tanto para el judío como para el gentil, él será la fuente de justicia. Pablo lo dice en varias partes. Primero de Corintios 1:30 y también creo es Romanos 11. Romanos 11, versículo 6 será. Vamos a ver. Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Bueno, no está aquí, no está en Romanos. No sé, en verdad pudiéramos buscarlo, pero no quiero tomar el tiempo ahora. Quizás está en nuestro pasaje que estamos leyendo. Probablemente es allí. Capítulo, otra vez, el capítulo 23, donde estamos estudiando. Versículo 6, en sus días será salvo Judá. Jeremías lo está diciendo. Pablo lo está diciendo. Isaías lo está diciendo. En sus días, ¿de qué? ¿Cuál días? Los días del rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bien, el israelita frecuentemente hablaba acerca de la maravillosa salvación, de la esclavitud que llevaba en Egipto, y relataba muchas veces la historia por todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, de lo que pasó cuando Dios les libró de la esclavitud de Egipto. Lo hablan en el Nuevo Testamento, lo hablan aquí en versículo 7, ya lo hemos leído, cómo Dios les salvó de Egipto. Pero sin embargo, esta profecía habla de que vendrá una liberación aún mayor. Es decir, una liberación de Babilonia. Esto ya aconteció en la historia. Y de Persia, por lo cual el pueblo jurará por él que les libró de estos poderes también. De hecho, una liberación incluso mayor está ocurriendo en nuestro tiempo. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo en el año 70. Y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Esta cumpliendo mientras escribo. Esta está cumpliendo mientras escribo. Bueno, lo van a decir. Como dijeron, Dios nos rescató de la esclavitud de Egipto. Un día contarán, Dios nos rescató de todas las naciones en que nos había esparcido y nos ha traído otra vez a nuestra patria. Versículo 9. Retribución sobre falsos profetas. Leeré esta porción y entonces despediremos hasta la próxima vez.
a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, dice Jeremías. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquier que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Esta será la lección para el siguiente programa. ¿Cómo fueron engañados por falsos líderes Judá en aquel día? Bien, y Dios siempre está en contra los líderes que no son fieles a su palabra, que levantan una palabra suya y hablan al pueblo sus propias opiniones. No digo que no usen la Biblia, lo usarán, pero lo interpretarán a su manera. Mucho cuidado, hermano y hermana mía. Y bien, vamos a estar otra vez aquí, no en muchos días, para seguir con el estudio del profeta Jeremías, porque veremos muchas cosas en sus profecías que pertenecen a nosotros, y hoy mismo hemos pasado una porción de la Escritura que tiene que ver directamente con los días en que vivimos. Muy bien, pues, que Dios os bendiga y que estés meditando y pensando en estas cosas, porque hay por qué hacerlo en nuestros días, porque está aconteciendo muchas cosas. Está muchas naciones desafiando la palabra de Dios en nuestros días. Así que hasta la próxima vez, hermano mío y hermana mía, tenga mucho cuidado por lo que uno escucha, por lo que uno ve
en nuestros días. Por favor, en nombre de Cristo os lo digo. Hasta la próxima vez.